CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Iniciamos semana siempre con los mejores voceros, los mejores especialistas que tiene Costa Rica y que desde Costa Rica podemos accesar en todo el país, en todo el planeta, para poder generar las mejores ideas de lo que se necesita para sacar el país adelante. Estamos totalmente seguros que estos programas de la semana les va a hacer de mucho bien. Y para eso, pues vamos a empezar con el pie derecho, con una amiga de la casa, una persona que ya es habitual en Red Democrática por su lectura, por su fácil explicación de las cosas que pasan en Costa Rica y en el mundo, y que hoy nos viene a explicar algo que parece un problema de cierta forma en Costa Rica, pero que seguimos intentando hacer que las cosas cambien, que es que Costa Rica en estos momentos registra pues altos niveles de robos, hurtos, homicidios e incluso denuncias al 911 y queremos saber qué está pasando, porque mucho se ha hablado, incluso acá hemos reflexionado en Red Democrática, qué es lo que está pasando en Costa Rica de que estos índices no se logren contener. En algún momento entrevistábamos al director del organismo de investigación judicial y él nos decía que la meta de ellos es bajar al 50% los números que hay actualmente, pero que para eso necesitan dinero, para poder invertir, para poder hacer más fuertes las operaciones que hacen en todo Costa Rica. Pero más allá de eso, a nivel de prevención, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos manejando estos números que no son nada halagüeños y que no habla bien de la idiosincrasia de Costa Rica? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos hacer desde casa, los papás, para poder incidir en los jóvenes, en los estudiantes de colegio, más que todo, para poder que estos tentáculos del mal no los alcancen y no los desvíen de un camino que es habitual en bienestar y en prosperidad? Laura González, criminóloga, de las voces más especializadas en el país, le damos la muy cordial bienvenida. Esperamos que hoy sea un día fenomenal. Laura, bienvenida. Saludos, don Jonathan, a usted y a todos los radioescuchas de Red Democrática. Un gusto poder acompañarles el día de hoy. Laura, si me puedes hablar tal vez un poquito más fuerte porque estamos con un poquito bajo el volumen, nada más para poder ajustar ahí, por favor. Laura, cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de la realidad de lo que está pasando en los indicadores de violencia en el país, ¿cuál es la verdad de lo que pasa en Costa Rica? ¿Cuál es esos números contrastados con la prevención que debería existir? ¿Somos realmente preventivos? ¿Dejamos la prevención de lado con tal de satisfacer o de cumplir con las necesidades que hay en el día a día? ¿Cuál es la realidad en este momento? Bueno, Jonathan, desdichadamente para este año, y en lo que llevamos del año al 6 de agosto propiamente, ya sumábamos 525 homicidios, 11 menos que el año pasado para estas mismas fechas. Esto lo que quiere decir y lo que refleja es que no se ha podido hacer una labor desde hace más de 10 años en materia de prevención que incida realmente en la sociedad al punto de tratar de acabar con la inseguridad poco a poco. Hay que tener muy claro que la inseguridad no se va a acabar en ningún país, no solamente en Costa Rica, en ninguno, de forma radical, ni de la noche a la mañana, pero sí hay formas preventivas de hacer de un país un mejor lugar para vivir, un lugar más seguro, un lugar más tranquilo, donde las personas realmente puedan desarrollarse laboral, profesional, económica, social y familiarmente, y que aquí en Costa Rica no se está haciendo y se dejó de hacer desde hace más de 10, 12 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se dejó de pensar justamente
en un mediano y largo plazo. Entonces, resolvemos las cosas en materia de seguridad a la inmediatez y al corto plazo, en apariencia y en algunos casos, en otros de todo no se resuelven. Entonces, el OIJ se encarga de desarticular bandas organizadas, pero por otro lado, los gobiernos locales, el Ministerio de Educación Pública, Cultura y Deportes, no se encargan de incidir en la parte preventiva. Entonces, dentro de 5 años va a seguir el OIJ desarticulando las mismas bandas organizadas que de todas maneras pues ellos se regeneran. Realmente son como esas capas de la piel que son regenerativas, que quitan una parte cuando desarticulan la banda y luego nuevamente vuelve a surgir un líder en algún momento y sigue la banda organizada reclutando jóvenes y no existe una incidencia por parte de los y de las instituciones que tendrían que tener a cargo la prevención, para ahí sí, dentro de 8 o 10 años, ver el fruto de la seguridad donde ya se ha sembrado en materia de prevención. Ahora, tal vez ahí desmenuzar en dos áreas lo que estás diciendo. Estás señalando que hace 10 años la política pública dejó de pensar en la prevención y tras de eso no invirtió en la represión. Por lo tanto, OIJ no está tan fortalecido como debería y la fuerza pública no está tan sólido y tan estable como podría estarlo, según números que incluso especialistas internacionales ponen en el país de un faltante de 10.000, 12.000 oficiales de la fuerza pública. Los números pueden ser más o menos, pero ese es el número promedio que se han estado estableciendo. Entonces, política pública dejó de pensar en la prevención institucionalmente como un ecosistema y no está poniendo recursos para que la represión pueda pues, sostener el embate de la criminalidad. Pero a nivel social, ¿cómo se está trabajando la prevención? También el país, socialmente, la sociedad, las familias, los núcleos comunales dejaron de prevenir o eso sí se ha estado tratando de hacer de manera hormiga. Bueno, inclusive, don Jonathan, existe un concepto a nivel país que no ha sido reconocido, que no ha sido tratado, que no se conversa y que nadie lo menciona, que es un tema de prevención. No es lo mismo prevención que prevención. Prevención son las herramientas que se le dotan a la comunidad, ¿verdad? Que se le brindan a la comunidad para que la comunidad aplique la prevención. La prevención no es solamente prevenir el hecho de salir tarde a la calle, de estar en lugares poco concurridos. No, la prevención son esas herramientas. Entonces vamos a empezar de que no se puede aplicar prevención si la comunidad no está dotada de esas herramientas. Ahí está primero el génesis de muchos males que desdichadamente se están viviendo a nivel de las comunidades. Eso en un punto. En otro punto es que definitivamente a nivel social no se está trabajando. A nivel del Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, existen protocolos. Protocolos en caso de una balacera, en una institución, en las afueras, en las cercanías, protocolos de violencia. En cuanto al PANI existen protocolos. Existen muchos protocolos en materia de seguridad, en materia de prevención. Somos el país de los protocolos. Existen muchos protocolos, pero esos protocolos no se llevan a la práctica, no se ejercen. Y si no se ejercen, no se llevan a la práctica, no nos vamos a dar cuenta si funciona o no funciona. Y como no nos damos cuenta si funciona o no funciona, resulta que el país tiene un mismo protocolo desde hace 8 años en materia de seguridad, en materia de atención de incidentes en menores de edad, en materia de atención al bullying, en materia de atención del PANI en caso de denuncias por personas víctimas menores de edad. Entonces, los mismos protocolos de hace 8 años definitivamente no funcionan. Entonces, no existe herramientas que se estén brindando a la sociedad por parte de aquellos gobiernos que sí lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos locales que deberían estar encargados de la materia de prevención y prevención en las comunidades hacen también lo que pueden con lo que tienen, pero es necesario ir más allá, es necesario capacitarse, es necesario incidir. Uno,
de los gobiernos locales que hasta el momento ha incidido un poco en materia de prevención, es uno de los cantones de la provincia de Alajuela que está llevando esa materia de prevención a las calles, a relacionarse con las comunidades, a estar ahí, a incidir en los jóvenes, a poner a los niños a participar los fines de semana en actividades deportivas, en actividades de defensa personal y todo gratuito. Entonces, si ese es tan solo uno en nuestro cantón y se suman los 83 faltantes, quiere decir que de ahí se pasa al gobierno central para nivel nacional y el cuento sería distinto dentro de unos 8 o 10 años. Pero si pretendemos mantener la misma receta y esperar resultados distintos, es un absurdo. Y eso es lo que ha pasado acá en el país, desdichadamente en materia de seguridad y en materia de prevención. Atender los jóvenes de la misma manera en que nos atendían a nosotros en los años 90, en los años 80, es imposible. La tecnología avanza, los jóvenes tienen accesos distintos a los que teníamos nosotros en nuestra época escolar y en nuestra época de colegio. Tienen accesos distintos inclusive a sustancias psicotrópicas que son distintas a las que existían en los años 80 y 90. Entonces tenemos un Instituto Costarricense contra Drogas que se encarga de ir actualizando esa lista de precursores en materia de drogas y demás, pero no tenemos una institución en materia preventiva que le brinde a los jóvenes de primera mano esa información, si no es solamente el ICD, pero eso también lo debería estar haciendo el MEP, eso también lo debería estar haciendo Cultura, Juventud y Deportes, eso también lo deberían estar haciendo algunas otras instituciones de primera mano, inclusive las mismas municipalidades, porque como se actualiza mes a mes, cada 6 meses, la actualización de un dispositivo electrónico, se actualizan las drogas, se actualizan todo lo que se pueda encontrar en materia delictiva, se actualizan los hackers, se actualizan ciberseguridad, se actualiza todo en materia delictiva, menos nosotros como gobierno y como país en materia de seguridad. Pretendemos que lo de hace 8 años nos sirva hoy y así esa es la respuesta del por qué muchos jóvenes intentan estar en una banda municipal, intentan estar en un comité de deportes de su comunidad, lo intentan, pero el crimen organizado al final de cuentas les gana en materia de reclutamiento versus lo que están haciendo pues los gobiernos en algunos casos, en otros casos el gobierno central, para estar reclutando jóvenes para bien. Son pocos y son contados y vemos jóvenes costarricenses que participan en Juegos Olímpicos y en algunos casos se ha visto la manifestación del gobierno, pero no podemos decir que ha sido la que se espera. Ha sido tristemente muy leve esa manifestación del gobierno en apoyo a esos deportistas que van y representan nuestra bandera. Entonces, ¿qué motivación tiene otro joven que está aquí viendo, por ejemplo, a Brisa Hennessy, a Drummond corriendo? ¿Qué motivación va a tener si no se ve el apoyo por parte de un gobierno central? Y eso, desdichadamente, los deportes, la disciplina, la cultura, cualquier disciplina enfoca a los jóvenes en surgir y en no atender las tentaciones que le presenta desdichadamente el crimen organizado. Entonces es un absurdo esperar resultados distintos si tenemos la misma receta de hace 8 años. Ahora, hemos perdido el rumbo porque estás hablando de protocolos y de medidas de por lo menos 8 años y para atrás, ideas de implementación de apoyos de los 80s, de los 90s, y como bien están diciendo, la tecnología primero ya cambió, el contexto social ya cambió, los vecindarios ya cambiaron, muchos migraron de un lado al otro, los nuevos vecinos no se han integrado o no los han integrado. La competitividad laboral hace que ambos, papá y mamá, muchas veces tengan que salir a trabajar. A nivel escolar, pues hemos tenido los baches que ya mucho hemos hablado en el programa, pero entonces hemos perdido el rumbo, no estamos conectados con lo que realmente está pasando, o subestima la política pública el que con lo que siempre se ha hecho es suficiente. Esa última diría yo que es la más acertada. Existe una subestimación de pensar de que vamos a salir adelante como país con la misma receta de siempre. Nos vamos a preocupar por un estado de situación de la economía, pero no nos preocupamos por los jóvenes que están graduándose este año del colegio. ¿Qué aporte pueden tener ellos desde el ámbito de la economía? ¿A qué van a salir?
se van a topar con una tasa de desempleo abismal de la cual no van a encontrar trabajo. Entonces los jóvenes ahí consideran, ¿para qué voy a estudiar? Si voy a salir y no encuentro trabajo, mejor, si me dan trabajo en cualquier lugar, aunque no tenga el bachillerato, me quedo ahí trabajando. Entonces ahí viene el tema de la deserción escolar. Es que todo es una cadena que al final de cuentas llega a estar interrelacionada, intercomunicada, que si no se atiende de la misma forma integral, no podemos pretender tener un país dentro de 5 años que tenga un crecimiento económico si no tenemos jóvenes que puedan aportar a ese crecimiento económico. No podemos pretender que sea un país culturalmente como si nos estamos desperdiciando si no se apoya a los jóvenes desde la cultura y desde sus edades tempranas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí pretendemos crecer en economía, pretendemos que crezcan las empresas, que vengan las empresas extranjeras a invertir acá, pero ¿cómo va a venir una empresa extranjera a invertir acá si al momento de realizar todo lo que tiene que realizar se topa con una burocracia inmensa? Entonces perdemos empleo, perdemos jóvenes que no tienen trabajo, perdemos inversión extranjera, perdemos inversión nacional también, porque nosotros como costarricenses también nos cansamos de tanta burocracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No existe un incentivo en la sociedad, en los jóvenes, en los niños, y desdichadamente que no se entienda incentivo versus asistencialismo, que es otra cosa totalmente distinta. O sea, usted aquí le pregunta a muchísimos costarricenses y aproximadamente unos 6 de cada 10 lo que piden es trabajo. El resto lo que pide es asistencialismo y no hay problema. O sea, el asunto es que la gente quiere trabajar. Las personas no quieren seguir dependiendo de un tema de asistencialismo. Es un tema de querer trabajar. Hay voluntad. Lo que no hay es trabajo. Entonces, los jóvenes, aquí nos vamos al ámbito de la prevención. El joven aprende lo que vive y lo que ve, más de lo que se le dice. Podemos tener al Ministerio de Educación Pública todos los días dándoles un protocolo de bullying, todos los días dándoles un protocolo de bullying. No lo van a interiorizar si no es en la práctica. Ellos, y no en la práctica de practicar el bullying, no, sino en la práctica de cómo prevenir el bullying, de ponerles ejemplos de cómo llevarlo a cabo, inclusive con obras de teatro, con materia de cultura. Aquí se mete el Ministerio de Cultura también. Entonces, es un tema de llevarlo a la práctica, es un tema de interiorizarlo en los padres de familia también. ¿Por qué? Porque entonces van a vivir el respeto desde la casa. Pero si tenemos un joven que recibe insultos en la casa, recibe insultos en el colegio, prende la televisión y ve que la economía y el ámbito laboral del país en el que vive no va para ningún lado, todos sus deseos de superación quedaron ahí. Sabe que tiene un tope y ya está llegando al tope, está llegando a un bachillerato que no sabe para dónde salir, que encima todo el mundo se burla de él, que encima no tiene oportunidades de mejora, que encima sus padres de familia, sus encargados no lo apoyan. Pues solamente va a tener 2 caminos: o se enfrenta a todo eso y llega a superarlo, como sucede en muchos casos, o desdichadamente se va a estancar y vamos a tener una persona o desempleada o informal, que además también hay muchísimos en el país en estos momentos, o desdichadamente reclutada por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque es el dinero fácil. Y aunque en algunos casos literalmente hipotecan de una vez su vida y compran de una vez su ataúd y su lápida, desdichadamente no hay una conciencia de saber que eso está mal y que están acabando con su vida, porque el tope de sus sueños ya llegó ahí y el gobierno no está haciendo nada para seguir adelante con eso, para impulsar a los jóvenes. Ahí justamente es donde como gobierno, como autoridad, como sociedad, también estamos fallando. ¿Y por qué como sociedad, don Jonathan? Porque como sociedad, aquellos que sí tienen empleo, aquellos que sí tienen oportunidades, salen a la calle con un tema de estrés, con un tema de preocupación, y no tenemos un control emocional y generamos violencia. Entonces los jóvenes van creciendo en todo ese mundo de estrés en el que ellos no pidieron estar, pero están. Y como sociedad no estamos siendo el mejor ejemplo para que ellos quieran surgir. Entonces, tenemos niños de 8 años que pueden amar el surf, que pueden crecer en Nosara, que pueden crecer en Sámara. ¿Con qué incentivo? Si Brisa Génesis vino y el gobierno se pronunció, la apoyó.
No lo sé. Más allá de un anuncio. Pero más allá de un anuncio, es la motivación, y no todos tienen la misma oportunidad de recibir esas lecciones. Entonces, ¿dónde está el gobierno local interrelacionándose con el gobierno central para lograr clases gratuitas para todos aquellos atletas que quieren, que tienen el talento, que pueden hacerlo, pero no pueden económicamente pagar una academia privada, un entrenador, un profesor privado? No existe una comunicación interinstitucional para ese tipo de cosas. Y eso no se puede confundir con asistencialismo en brindar clases gratuitas. Eso es sembrar a futuro para dentro de 8 años, tener jóvenes ocupados en lo que aman, en lo que les gusta, y no jóvenes que van a estar desocupados y que pueden ser reclutados por el crimen organizado. Y también disciplinados, formados en carácter, porque escuchando a una Brisa, escuchando a un Drummond, escuchando a todos los atletas, por ejemplo, de Olimpiadas, el mismo Comité Olímpico Nacional, dice que ellos desearían tener mucha plata para poder invertir en todo lo que estás diciendo, porque es formar carácter y generar la solidez de una sociedad, ya sea que se dediquen profesionalmente al deporte o no, lo que hacen es sembrar en esos pilares sustanciales de una sociedad. También lo hablaba en el Gabinete Sombra que hicimos en el mes de julio, diversos pues, funcionarios que en algún momento estuvieron o que analizan de cerca el tema de la política pública en cultura y en educación, y señalaban que eso tiene que ser un ecosistema en donde todo el mundo esté interrelacionado, pero no majándose la manguera, sino todos aportando de una manera diferenciada. Y aquí la pregunta, volviendo a la anterior y que ya has desarrollado, es que la idea que me genera tu explicación, Laura, es de un vidrio empañado en la oficina gubernamental que no deja ver para afuera la necesidad adecuada y un espejo empañado que no deja ver que también estoy haciéndolo, la autocrítica. Y me parece que aquí lo que hay que entender es que si bien es cierto es importante la plata para el OIJ, fortalecer la fuerza pública, también es sustancial el invertir en algo que tiene que estar paralelo y a la misma altura que es juventud, deportes y cultura. Porque la siguiente generación de costarricenses no la estamos formando para ser los fuertes, los innovadores, los soñadores y los estables en general en todas las áreas de la vida. Por lo mismo, porque ese vidrio empañado que se ve es únicamente tratar de preocuparse por establecer un tema económico que no supere cierto rango de cifra para que no sobrepasemos o tengamos problemas con el PIB, para que no tengamos un problema económico con el tema de los bancos, para el tema de financiamiento por parte de bancos extranjeros, por un tema de presupuesto en las instituciones. Pero ¿qué se hace el presupuesto de las instituciones? El presupuesto de las instituciones está para ejecutarlo, y en algunos casos hay sobre ejecución que por medio de la ley, que en algún momento se estableció la devolución y demás, pero ¿por qué devolución? Las instituciones no deberían tenerlas, deberían invertirlas, y a veces no se hace por un tema de orden, por un tema de falta de presupuesto, por excusas aquí, excusas van, excusas vienen, y después vemos un OIJ y un Fuerza Pública que además sí no tiene presupuesto, que además sí no le alcanza el dinero, que además en algunos casos definitivamente ni una sobre ejecución ni siquiera se puede pensar, ni siquiera se puede considerar, y cuando ha existido una sobre ejecución es porque definitivamente existe un mal manejo, y para eso ya están las comisiones que investigan y demás a nivel del Poder Legislativo. Pero fuera de todo eso, don Jonathan, lo que significa es que no existe una inversión social que se esté haciendo. Entonces, el vidrio empañado que se ve es porque no me gusta, gobierno, que me critiquen. No me gusta que me digan falta un tema de inversión social. No me gusta que me digan que las estructuras de las escuelas afectan la educación de los niños. No, sí afectan la educación de los niños. ¿Con qué motivación va a ir un niño a estudiar si está sentado en su pupitre? Si es que lo hay en las escuelas más lejanas y costeras de este país. Si de pronto le cabe una pieza del techo en el escritorio, y encima quizás viene con su estómago vacío de la casa, y encima quizás papá y mamá ni siquiera están para atenderlo.
ese joven y ese niño, ¿qué motivación va a encontrar si se encuentra con lo mismo en su casa y con lo mismo en la sociedad? Entonces, si tenemos desdichadamente, una administración en materia de inversión que no soporta la crítica, que mucho menos se autocritica y que mucho menos definitivamente acepta que es urgente el tema de inversión social si no queremos tener dentro de 10 años estas mismas situaciones o peores, porque versus todo lo que acabamos de decir que no tenemos, tenemos un crimen organizado que sí está muy bien organizado, aunque a muchos no les guste que se exprese así, pero es la realidad. ¿Y por qué está muy bien organizado? Porque no paran de reclutar, don Jonathan, no paran de reclutar jóvenes y niños, no paran de aprovecharse de las vulnerabilidades de la población de este país, no paran, no se detienen de ofrecer dinero fácil y la gente que desdichadamente en algunos casos carece de oportunidades, que ha carecido toda su vida de oportunidades o fuera de eso, sufren de amenazas de estos grupos organizados porque en este país están los que se afilian a estos grupos organizados por voluntad propia y los que se afilian por obligación de amenazas, de mantener su familia viva, de mantener sus hijos con vida, porque encuentran un punto de vulnerabilidad tan alto estas organizaciones criminales que terminan amenazando a esas personas que sí ven estas organizaciones el potencial que tienen estas personas, el potencial en ventas, aunque usted no lo crea, pero es justamente para un tema de narcomenudeo, el potencial que tienen para reclutar jóvenes, el potencial de liderazgo en una comunidad. No lo ve el gobierno, pero lo ve el crimen organizado. Entonces, se dedica a reclutar a estas personas justamente para expandir su negocio. Y el negocio de la inversión social en materia de prevención, en materia de seguridad, en materia de trabajo comunitario, en materia de gobiernos locales, no se expande de la misma manera, no se expande a la misma velocidad. Le ponemos excusas de presupuesto, le ponemos excusas de falta de inversión, le ponemos excusas de no hay plata, no se ha aprobado el presupuesto, no tenemos, no hay, mientras hay un crimen organizado que tiene y que genera desdichadamente. Eso hablando del crimen organizado de forma macro, entendiendo que existe un tema de economías criminales que no es solamente narcotráfico, que existe el tráfico de cigarrillos ilícitos, que existe el tráfico de alcohol ilegal, ilícito, que ingresa al país, que existe la mercancía falsificada que ingresa al país y todo ese tipo de economías criminales que van sumando, que es la forma en la que se lava el dinero, ingresa limpio a la sociedad y aporta a la economía de un país, pero son economías criminales, desdichadamente. No es un trabajo limpio, un trabajo, digamos, honesto, que las personas puedan desarrollarse, pero sí se dedican a reclutar personas en nuestro país, por las buenas o por las malas. Entonces sí, por supuesto que tenemos un vidrio muy empañado que no soporta críticas y que no se autocritica, porque para ellos todo lo están haciendo bien, pero el fruto es otro. Vemos jóvenes que se amenazan entre ellos, vemos jóvenes que resuelven sus conflictos a golpes, vemos jóvenes que encima resuelven sus conflictos en un autobús pisoteando a otro joven. Y así ellos están resolviendo sus conflictos. No porque lo aprendieron necesariamente en la casa. No, es que lo aprenden también en la sociedad, lo aprenden en la calle. Hay incidencia, hay desdichadamente parte de lo que se llega a entrar en la psicología, en la psiquis, en las emociones de un joven y un niño, de que así se resuelven los conflictos. ¿Cómo? Con violencia. O sea, veíamos hace unos días, la semana anterior, un joven de 13 años, hijo de un funcionario de fuerza pública, que toma el arma del papá para ir a asaltar. Y no es culpa del papá. No podemos culpar solamente al papá. Tampoco podemos decir que no, pero no lo podemos culpar solo al papá. O sea, ¿qué estamos viendo? Un crimen organizado que perfectamente le puede decir, te puedes ganar más aquí que como policía. ¿Dónde está el salario competente también de los funcionarios públicos en materia de seguridad para que justamente no se vean amenazados? Porque muchas veces se critica al funcionario público que llega a coludirse con el crimen organizado, pero no sabemos si fue porque quiso o porque estaba literalmente amenazado por el crimen organizado.
Y no es una justificación, pero es un tema de inversión que no se ha hecho por parte del gobierno y que ahí el crimen organizado nos lleva muchos años de ventaja. Y acabar con eso y tratar de que el crimen organizado haga una pausa o tratar de alcanzarlos es literalmente una milla olímpica de lo que estamos viendo en los Juegos Olímpicos de gobierno versus crimen organizado, y alcanzar a ese primer lugar en estos momentos está muy complicado si pretendemos seguir entrenando de la misma manera. No, y no solo eso, Laura, sino que si insistimos como país, como sociedad, como gobierno, que en los últimos 10 años tienen altísima responsabilidad de las falencias en cultura, en juventud, en deportes, en la incorporación del crimen organizado, en lo que pasa en este momento en el país, son altamente responsables, y eso hay que decirlo y no hay que dejar de señalarlo. Los últimos 10 años, los gobiernos que han estado los últimos 10 años son altamente responsables. Lo que han hecho es meter el polvo debajo de la alfombra. Barren por donde los organismos internacionales ven para que sigan dando plata para poder ajustar la deuda, que no estoy diciendo que no hay que hacerlo, hay que dar buenos indicadores, pero sin dejar damnificados en el camino. Y esos damnificados están haciendo que ahorita podríamos tener potenciales buenos números, pero en 10 años no va a haber capital de trabajo, no va a haber capital de inversión, no va a haber sociedad en la cual se pueda seguir sembrando. Y eso también hay que decirlo porque ya es suficiente de estar metiendo el polvo y la basura debajo de la alfombra para que nadie lo vea. Sí, claro, don Jonathan, o sea, ¿cómo pretendemos tener inversiones? ¿Cómo pretendemos tener turismo en nuestro país cuando las zonas costeras dependen muchísimo del turismo, cuando los mismos países extranjeros se han visto en la obligación, porque no podemos decir aquí que se han encargado de, no, se han visto en la obligación de advertirle a sus ciudadanos: no visite Costa Rica, no visite Costa Rica porque ahí pasan delitos múltiples, violaciones, robos, hurtos, muchísimas cosas. ¿Por qué? Por un tema de falta de inversión. Y aunque piensen en algún momento que todo se achaca únicamente a este tema, es que es el tema que han descuidado, que hay un tema de la ruta de exportación, que hay un tema del arroz, que hay un tema de economía, que hay un tema de presupuesto institucional. Sí, maravilloso. Hay muchísimos temas que ocupan este país, pero no vemos a nadie hablando de materia de prevención. ¿Por qué? Porque políticamente podría ser un tema que desdichadamente en ese ámbito se considera que no es... No vende. No vende, no es rentable. Pero, perdón, o sea, el hecho de que no sea así no quiere decir que la sociedad tenga que seguir aguantándose la inseguridad que tenemos y que tener que vivir dentro de 2 años que cambie el gobierno con los resultados de un gobierno estático por 2 años. O sea, definitivamente necesitamos un cambio en materia de inversión social, porque puede venir otro gobierno, Jonathan, pero si seguimos con lo mismo o nos quedamos aquí estancados, va a venir un gobierno a tratar de solucionar problemas ya no de 8, 10, 12 años, sino de 16 años atrás, de 14 años atrás, de estabilidad, de estar estancados, de estar estáticos. Hay países vecinos latinoamericanos que nos están pasando por encima, donde llega la inversión extranjera, donde llega la inversión social, donde se celebran o se llegan o se podrían llegar a celebrar olimpiadas, donde se celebran eventos de gran renombre internacional, universal, y que se llevan a cabo, y aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué Costa Rica? Sí, casualmente nuestro mismo nombre lo dice, hemos perdido nuestra riqueza cultural. No hay una fiesta patronal, no hay una fiesta de la anexión, no hay una fiesta del 15 de septiembre que no termine en un acto de violencia. No la hay, no la hay. Y desdichadamente ya se espera como costarricenses que algo pase. Entonces algunos que preferimos definitivamente participar de la actividad y retirarnos a la casa porque no estamos en los tiempos de antes en los que usted podía disfrutar con su familia, porque no sabe en qué momento se va a armar lo que se puede armar. ¿Por qué? Porque somos una sociedad cansada,
cansada del desempleo, cansada de la situación económica, cansada de los problemas sociales, familiares. Encima sale a la calle y te insulta el que te toca el pito, te insulta el que te pasa la par, te insulta al otro. Entonces las personas que además de todo no han sido dotadas de prevención, de herramientas para prevenir, simplemente encuentran un detonante, explotan y existe un acto de violencia que es observado por jóvenes y niños que van a llegar a su edad de decir, así se resuelven los problemas, listo, ya aprendí. Entonces ya no hay diálogo, ya no hay conversación. ¿Y cómo va a haber diálogo si no existe diálogo entre las mismas autoridades de este país, que son las que deberían estarse poniendo de acuerdo para realizar inversión social? Entonces, pretendemos un protocolo para bullying, un protocolo para balaceras, un protocolo para que los jóvenes se comporten bien. ¿Y el ejemplo? El ejemplo no existe. No, y también los protocolos muchas veces están hechos desde un escritorio. Están hechos desde un escritorio y no se imparten, se leen como leer prosa, como leer un verso, y no se ponen en la práctica. Los simulacros, maravilloso, los simulacros funcionan, sí funcionan, pero cuando hay que aplicarlos, a todo el mundo se le olvidó lo que usted le leyó. En un caso de emergencia, a las personas se les va a olvidar lo que se le leyó si no se le interioriza a la persona. ¿Cómo se le interioriza? Haciendo la parte de, que es lo que han hecho otros países latinoamericanos. Han hecho que la comunidad forme parte de la solución. Pero aquí, desdichadamente, en nuestro país, con la presión social, con la presión económica, con la falta de empleo, sí estamos haciendo que la sociedad forme parte de algo, de la violencia de este país. Pero deberíamos estar haciendo lo contrario para que formen parte de la seguridad de este país. Y no se está haciendo. Sí, hay una tasa de desempleo que hay que combatir, sí, pero ¿dónde está también que las personas se sientan parte de eso? ¿Dónde están esas actividades de esparcimiento gratuitas? ¿Dónde está el presupuesto designado para eso? Que los jóvenes vean que papá, mamá, hijos, familiares, hermanos, tíos pueden compartir un domingo en una plaza pública que sea gratuita, que puedan estar, que además se les imparta natación, atletismo, en una pista. No hay una pista apta para eso aquí, doña Jonathan. Fuera la que se utiliza en el Estadio Nacional, a nivel provincial, no hay una pista de atletismo en este país. Y la del Estadio Nacional ya advirtieron los atletas que ya hay que cambiarla. Que ya hay que cambiarla, pero en las zonas costeras, ¿dónde hay? No hay, don Jonathan, no existe. O sea, y la que existe no es apta para eso, porque no hay una inversión, no hay gimnasia gratuita para las niñas, para los niños que les gusta la gimnasia. Y eso mucha responsabilidad es del gobierno local, que también tiene que cambiar su forma de pensar para poder cuidar su territorio y su población. Son los más grandes responsables porque la tienen inmediata. Laura, hay un detalle que también nos debe de preocupar y ocupar, más que preocupar y ocupar, en el programa, y es el qué hacer desde casa, los papás, cómo podemos educarnos a los padres de familia para poder atender propositivamente, preventivamente, a tiempo a los estudiantes que en el trayecto escuela o colegio, universidad incluso, a casa, pues tienen que pasar casi que prueba de obstáculos para llegar, de cierta forma. ¿Cómo podemos ayudar para que la relación de la comunicación y la enseñanza de qué hacer y cómo hacerlo y dónde estar sea lo más adecuado? Y también nosotros desde casa empezar a sembrar, porque no todo se tiene que hacer desde la política pública. Un alto porcentaje también de la responsabilidad y las cosas que se pueden hacer desde casa, uno a uno, sumando un grano de arena cada casa por separado, que juntándolas, pues hacemos todo un ambiente de paz. Vamos a separar un poco justamente eso que usted menciona, don Jonathan, porque si bien es cierto, aquí hemos estado hablando todo este tiempo de un tema de inversión social, justamente porque estamos hablando de un tema de sociedad. Pero nosotros, como parte de esa sociedad, tenemos una gran responsabilidad para colaborar con las autoridades en el sentido de no ser una carga más para esas autoridades.
judiciales y policiales que además hacen lo que pueden con lo que tienen. ¿Y por qué separo esto en dos vías? Porque justamente no es solamente achacar o quejarse de lo que no se ha hecho, sino qué podemos hacer nosotros mientras esperamos que en algún momento un gobierno sí decida hacer inversión social. Nosotros como sociedad tenemos una alta responsabilidad. Sabemos que en estos tiempos la alta demanda económica del país obliga en muchos casos que todas las personas de un hogar trabajen, todos los que son mayores de edad trabajan. Entonces, si hay un encargado de una persona menor de edad, que es el tío, el primo, la hermana mayor, fuera de los padres de familia, en el momento que cumple la mayoría de edad y entra a trabajar, esa persona menor de edad queda sola. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, en este mundo cansado, de adultos cansados y niños en abandono, y abandono de parental, digamos, no abandono de calle, no, abandono emocional, abandono familiar, que están en la casa, pero no son tomados en cuenta, que están en la casa, pero no se les pregunta cómo está, cómo le fue, no se revisan cuadernos, no se revisan mochilas, no se atienden, no se escuchan. Toda la contraparte de lo que acabamos de mencionar es lo que en medio de esta vida de adultos cansados se debe de encontrar un momento de esparcimiento para compartir con nuestros niños. Que no nos sentimos seguros en la calle, compartamos en casa, en el patio de la casa, en el corredor de la casa. Todos tenemos una casa. Puede que no todos tengamos un recurso económico para salir al parque, así sea gratuito el parque, pero a veces el pasaje del bus está contado para la semana. Entonces, sentémonos en el corredor de la casa, soltemos la tecnología un rato, conversémonos con nuestros jóvenes, conversemos con nuestros niños, cómo está, cómo le fue, con quién comparte usted, con quién juega usted en el recreo, cómo lo tratan sus compañeros, cómo trata usted a sus compañeros. Es un tema de practicar la empatía, de sentarse un rato a conversar con nuestros jóvenes y niños, escucharlos, porque a veces llegamos a una etapa adulta, don Jonathan, y se nos olvida que también fuimos niños, se nos olvida que también fuimos jóvenes, y en algunos casos lo que deberíamos es recordar qué nos hubiese gustado a nosotros que nos dieran, en algunos casos tiempo, en algunos casos escucharnos, en algunos casos decir cómo le fue, con quién jugó, quién es su amigo. A veces no están enterados las personas encargadas de una persona menor de edad con quién anda, con quién habla, quién es su amigo. Hay una etapa muy importante de los jóvenes y de los niños que se tiene que tener en cuenta, que es que cuando se les entrega un dispositivo electrónico en este ámbito, tienen que entender que ese dispositivo electrónico, si fue facilitado por papá, por mamá o por alguna persona que papá y mamá permitieron que lo brindara, el dispositivo electrónico debe ser revisado por una persona adulta. ¿Por qué? Porque la tecnología funciona para bien, pero funciona para mal. En la tecnología hay gente que la usa para bien y hay gente que la usa para mal. Entonces, esos espacios nos permiten incidir en la persona menor de edad, tener cierta influencia, decir, yo soy escuchado en mi casa, aunque sea el fin de semana, pero a mí me escuchan, a mí me atienden. Entonces, cuando una persona en la calle le quiera ofrecer aquello que ya se le da en casa, y esto es muy trillado, es muy antiguo, es de muy de nuestros abuelos, pero es que esta receta sí permanece a lo largo del tiempo. Entonces, la persona tiene de todos esos recursos en su casa, emocionales, psicológicos, de apoyo, que cuando llega una persona a la calle no le va a hacer falta lo que le van a ofrecer, porque ya lo recibe en casa. Que vea que le tengo el negocio del año, no es que yo veo cómo mi papá y mi mamá trabajan y tienen el negocio del año, pero es que vea, es una platilla fácil, usted se la gana, ¿no? Pero es que fácil viene y fácil se va. A mí me lo enseñó mi papá en una conversación del fin de semana. Entonces es sentarse a conversar con los jóvenes, eso en casa. Cuando salimos a la calle y andamos con nuestros hijos o sin nuestros hijos, porque es una cuestión moral y ética personal, y nos enfrentamos a una persona estresada, cansada, abrumada, lo que nosotros tenemos que hacer, y esto también es trillado y es de nuestros abuelos, es todos no pelean cuando uno no quiere. A mí, en mis abuelos siempre lo decían, dos no pelean cuando uno no quiere. Si usted lo insultan en la calle, déjelo que pase, se va a aburrir.
se va a aburrir, la presa, el del otro le va a pitar, entonces ya se va a pasar a agarrar con el otro y usted se puede ir tranquilo, pero no sumemos como sociedad al estrés. A veces estamos en una situación de violencia en carretera, agarrados a gritos, llamamos al 911 y resulta que mientras nos piden todos los datos y demás, porque es el protocolo que se debe seguir, por el otro lado están pidiéndonos los datos a una persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte y nosotros desgastando los recursos del Estado, los poquitos que designa para atención de emergencias, en una situación de violencia en carretera que dos adultos no se pueden poner de acuerdo y que encima tenemos jóvenes en el vehículo o a la par en la carretera, en la calle, viendo cómo se resuelven los problemas. El día de mañana ese joven llega a la casa y le dice, mami, papi, fulanito, encargado, le pegué al compañerito. No tenemos la ética moral para decirle que por qué lo hizo. Si ya lo vieron, si ya vieron cómo yo resuelvo los problemas, no tengo la moral para decirle, la autoridad moral de decirle por qué lo hizo. Es que es el ejemplo, Jonathan, y ahí es donde nosotros como sociedad, aunque sea de a poquitos, pero si ponemos un tubito de gotita a gotita, yo le aseguro que lo ponemos ahorita a las 12 de mediodía y a las 6 de la tarde, por lo menos tenemos medio vaso lleno. Y eso es lo que hacemos. Si cada uno de nosotros como costarricenses pone una gotita de tolerancia, de empatía, de comunicación, de adecuada resolución de conflictos, yo le aseguro que ese vasito de a poquito se va llenando y por supuesto que estamos sumando a la labor que hacen las autoridades, que ya después verán cómo se agarran con un tema de presupuesto e inversión social, pero al menos la labor diaria estamos siendo parte de la solución y no del problema como sociedad. Laura, quedan 4 minutos de programa y lo que estás diciendo básicamente es ser buen testimonio y buen reflejo de los buenos valores para con nuestros hijos. En algún momento dijiste en tu argumentación, sentémonos a hablar y a escuchar. Y parte de un buen hábito es por 1 hora al día, en la noche, cuando ya todos están, dejen el teléfono aparte, ya sea en la hora de la cena o después, media hora, 1 hora, y conversemos cómo nos fue en el día. Ese pequeño detalle nos hace dar ejemplo y nos hace poder ver qué está pasando con los miembros del hogar y podemos atender preventivamente eh, cualquier posibilidad de problema que se esté gestando fuera de la puerta del hogar, incluso dentro, pero fuera de la puerta del hogar, y podemos empezar a nosotros tener gobierno sobre nuestra casa y al final generar una buena política pública desde el hogar para poder hacer una muy buena sociedad. Así es, don Jonathan. La tecnología, como lo mencionamos hace un ratito, funciona para bien y funciona para mal. Hay muchísimas formas de compartir en familia un ratito en la noche, 1 hora diaria, como usted bien lo dice, 45 minutos, si no logramos 1 hora completa. Un cell parking, una cajita, se pone a un lado de la mesa, todos ponen el celular ahí, nadie usa el celular, así llame quien llame. Si sabemos y ya hicimos el recuento, todos estamos en casa, todos estamos bien, si tenemos que llamar a nuestros papás, a nuestros abuelos para ver si todos están bien, se hace una llamada, todo está bien, sí, listo, nos sentamos, 45 minutos. Si las noticias malas viajan más rápido que las buenas, entonces si algo pasa, de alguna manera alguien se va a dar por enterado. Pero es solamente estar ese rato viéndonos a la cara, viéndonos a los ojos, porque al final de cuentas ahí se pueden ver muchas emociones de nuestros niños que a veces no saben cómo expresarlas, atenderlas a tiempo, escucharlos, manifestarles y enhorabuena si en esos espacios en algún momento surge alguna discusión familiar y usted me va a decir, ¿cómo enhorabuena? Sí, enhorabuena, porque ahí tenemos una oportunidad de cómo enseñarle a nuestros niños de cómo se resuelven los conflictos, hablando, sentados en una mesa, nos decimos nuestras diferencias, nos atendemos y seguimos para adelante. Somos un equipo. Ese niño, ese joven, al día siguiente, cuando se levante para ir a su escuela, eso le va a quedar. ¿Cómo papá resolvió el conflicto conmigo? ¿Cómo lo resolvió con mi hermano? ¿Cómo lo resolvió con el vecino que llegó en la noche a tocarle la puerta para decirle algo? ¿Cómo lo resolvió en la calle, en la presa? Entonces así lo tenemos que resolver nosotros y esos niños impactan a otros niños y esos niños que fueron impactados impactan a otros y es una cadena de
saber estar en empatía todo el tiempo con las personas que nos rodean. Si nosotros como sociedad hacemos eso en nuestro hogar y lo sembramos en nuestros niños y nuestros niños en las escuelas y la cadena sigue de ahí en adelante, quizás, como muchas personas pueden decir, pero eso no es mucho, no, sí es mucho y Es mucho. favorece a un largo plazo, sin duda alguna. Laura, de esto último que estás diciendo, puede existir alguna persona que esté en sintonía en la FM 89.1 o en redes sociales @CRC 89.1 Radio, en @Jonathan Prendas, en el canal de YouTube de Red Democrática, así se llama Red Democrática, que digan, pero es que ustedes no saben, no hay tiempo, es que ustedes no saben, hay mucha carrera, es que ustedes no saben. Y no, sí sabemos. El asunto aquí, la gran pregunta que hay que respondernos todos es: ¿cuánto vale la seguridad, la vida y el futuro de tu familia? Porque es ahí en donde vas a encontrar el tiempo para media hora, 45 minutos, una hora, escucharnos, hacer un juego de mesa, simplemente ver una película todos juntos e incluso llegar a ese punto en donde todos hablemos y disfrutemos cosas en familia. Porque si no volvemos a los fundamentos de la sociedad, hay gente, como bien decía doña Laura, crimen organizado, que está esperando la desatención de los papás para tomar posesión de los hijos. Y eso no lo podemos permitir como país que se quiere y se jacta de tener una idiosincrasia del pura vida. Laura, muchísimas gracias. A ustedes, don John. Y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía en este programa de Red Democrática. Comparta este link. Este es de los programas más importantes que podemos estar generando en Red Democrática, porque queremos hacer conciencia para mejorar entre todos. Al que le toque gobierno nacional, gobierno local y usted, que es el que tiene el gobierno de su casa, para que todos actuemos de la mejor manera posible. Red Democrática llega a su final el día de hoy. Este programa estará en el YouTube de Red Democrática en pocos instantes. Mañana a las 10 de la mañana, un nuevo programa, no se lo pierda. Bendiciones. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Si tu mamá es de las que siempre están en todas